La génesis es muy sencilla. Cuando Yolanda es elegida por Pablo para ser ministra, todo va más o menos en orden. Pero cuando la elige definitivamente para ser su sucesora, sí. aunque no fueran las palabras exactas, Ya. pero sí la que va a ostentar la bandera del espacio político, porque va a ser la vicepresidenta. Entonces Yolanda hace una reflexión interesante, que es el momento en el que yo me reencuentro con ella, por razones ideológicas. Y es, en ese momento que estoy hablando ya del 2021, creo recordar, han pasado ya 5 años desde que Unidas Podemos estaba cayendo. 5 años de retroceso continuo de las elecciones, de apoyo electoral. Cada año te apoya menos gente. Eso es una reflexión que te tienes que hacer. Oye, ¿por qué cada año nos apoya menos gente? ¿Qué estamos haciendo mal? Ese proceso de desgaste tenía factores externos, el Villarejo de turno, las cloacas, el trato de los medios de comunicación, pero también había factores internos, las divisiones internas, el trato interno, la gente que se va desesperanzada, la gente que se va porque la acusas de traidor, todo ese tipo de cosas que pasan por el camino, ¿no? Entonces, cuando Yolanda es elegida para representar el espacio, Yolanda dice algo que para mí tiene todo el sentido del mundo y que yo pensaba igual, y es, vale, yo voy a ser, esto va a ser una nueva fase en la que yo voy a ser la cabeza de este proceso, pero que nos sirva para recuperar a toda la gente que hemos perdido. No solo sociológica, no solo los que han dejado de votarnos, sino también gente que se ha ido marchando de los partidos. Y eso hacía referencia a la bestia negra de Podemos, que era Más Madrid. Entonces, claro, Yolanda lo que te está diciendo es, cojo los mandos del aparato, pero hay una condición, que por cierto es una condición a posteriori, porque Pablo se la propone a Yolanda y Yolanda es elegida y después hace la reflexión, venga, sí, asumo todo esto, pero yo a los mandos voy a ser un instrumento para recuperar a todo lo que se ha ido desgajando de Unidas Podemos, ¿vale? Y eso significaba de recuperar a espacios como Compromís, que estaban un poco en la periferia, pero ya fuera, pero sobre todo a la bestia negra de Podemos, Más Madrid. Cuando se produce ese planteamiento públicamente, para Podemos eso es una traición, porque eran sus expulsados. Mientras que de mi perspectiva es un planteamiento, y de la de Comunes es un planteamiento súper lógico, es decir, oye, mira, llevamos 5 años cayendo en las encuestas. 5 años. Hay que hacer algo. Y este algo pasa, entre otras cosas, no solo por un cambio de liderazgo público, que el de Pablo por Yolanda, sino también por recuperar a gente que, oye, en esta nueva fase podemos hacer algo guay. En esa fase no quería Más Madrid hacer eso. No lo quería, porque tampoco querían volver con Podemos. Ya. Entonces, el propósito de Yolanda era necesario, pero era ya muy difícil. Era muy difícil. Era muy, muy difícil. Entonces ella, en esa cuadratura del círculo, tomó decisiones buscando hacer eso, que contó con mi apoyo, y con el apoyo de los comunes, y con el apoyo de todo, porque nuestra esperanza era que todos estuviéramos juntos en el mismo lugar, bajo ahora ya el liderazgo de alguien que tenía mucha fuerza social y pública, que era Yolanda. Podemos no lo entendió así. Podemos entendió que todo era una maniobra para expulsarles y vetarles y humillarles. Y se pusieron a la defensiva. Y al ponerse a la defensiva, también utilizaron la estrategia del desgaste del propio espacio, lo cual dificultó aún más esa tarea ya de por sí complicada de Yolanda. Y esta es la génesis de lo que fue pasando, acontecimiento tras acontecimiento, en los cuales a mí pues me pilló bastante transversal, entre unas cosas porque ya me iba y entre otras cosas porque yo no mandaba ni en Sumar, ni en lo que todavía no se llamaba Sumar, pero que iba a ser Sumar, ni era de Podemos, por lo tanto no tenía tampoco toda la información. Claro, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo, ni mucho menos, pero desde fuera da la sensación de que si quizás hubiera habido algún gesto de buena voluntad adicional o se hubiera sido un poco más... Yolanda Díaz hubiera sido un poco más generosa, hubiera sido más difícil que calara un relato de están intentando humillarnos, están intentando, ¿no? Como que tampoco puso muy difícil que se pudiera construir esa narrativa de nos están puteando a Podemos, ¿sabes? Creo que, no sé, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo, pero creo que en algunas cosas casi se lo ponías un poco en bandeja. No es que no esté de acuerdo contigo, es que no lo sé, es un contrafáctico, yo no sé lo que hubiera pasado. Es decir, yo soy amigo de todos los gestos. Es decir, yo tengo diferencias, por ejemplo, a día de hoy con Podemos,
y no me has escuchado en 12 años criticar a nadie de Podemos públicamente, a ni una sola persona. Bueno, perdón, solo hay una excepción, a Íñigo Errejón. Durante una entrevista que hice, le critiqué, dije que Íñigo Errejón representaba una cosa que a mí no me gustaba. Es la única persona que yo públicamente, digamos, me he excedido valorando públicamente que una oposición. Yo puedo estar en desacuerdo como ellos están conmigo, todos gente, en muchos aspectos, pero tenemos que ser capaces de, en mi opinión, de respetarnos, de cuidarnos, de no generar malas inercias. Uno de los problemas más grandes que tuvimos con ese abrazo que nos dimos con Pablo Iglesias es que habían pasado 2 años casi desde el intento primero de la unidad. ¿Y qué había pasado? Pues que en esos 2 años había habido tantos ataques, a veces algunos míos, pero sobre todo de Podemos, que habían generado en la militancia eso que he llamado anticuerpos. Es decir, Podemos e Izquierda Unida transitaban por caminos separados y a veces se trataban mal. Y entonces eso afecta a la gente. Sí. Eso afecta a la gente, se le queda grabado. Es que este me ha dicho es que me ha dicho que me cueza en una salsa de estrellas. Claro, pues si todas esas cosas pasan, cuando llega el momento de unirse, por las circunstancias que sean, esa gente considera que les has traicionado. Hay muchos rencores acumulados. Claro, sí. y no todo el mundo sabe perdonar, aunque seamos de una sociedad judio-cristiana. Entonces, a mí me costó, y yo sé que hay mucha gente de Izquierda Unida que en el 2016 no votó a Podemos, no sé cuánto, pero hay un porcentaje y es normal. Entonces yo creo que el problema de la gestación de Sumar es que ya nació con tantas dificultades que no hubo muchos gestos amables y sí hubo muchos gestos no amables en general en la relación, y eso enturbió todo. Y al enturbiarlo todo, pues evidentemente lo dificulta más, y de hecho a día de hoy pues parece una quimera que se vuelvan a reencontrar, porque si tú estás educando a toda tu gente en que los otros son malvados, ¿cómo les dices a tu gente el día de mañana que tienes que pactar con los malvados? No es fácil. Entonces eso es un poco la dinámica en la que estamos. Estaba pensando cuando implosionó la guerra en Ucrania, ¿no? la invasión, previo a la conformación como tal de Sumar, Podemos defendió que no se mandaran armas, y tú tuviste una posición un poco más matizada. Puedes extenderte tú, porque no quiero parafrasearte y decir algo que no dijiste. ¿Cómo recuerdas esa tensión interna o qué factores pesaron en eso, en que tuvieras una postura un poco distinta? Bueno, es otra fase más de la cronología que estamos citando. Es decir, ya había una tensión entre Yolanda y Podemos, y esa tensión se manifestaba de diferentes formas y encontraba oportunidades en diferentes espacios. Y cuando pasó lo de Rusia, supongo que Podemos tendrá una posición sobre Rusia que será distinta de la mía. Creo que sin duda, pero lo que sobre todo influyó, en mi opinión, fue que el tablero, el escenario de batalla, el escenario de juego, estaba ya marcado por esa disputa entre Yolanda y Podemos. Creo que Podemos, la ironía de la historia de la que hemos citado varias veces en el ámbito de las peleas internas, es que hoy Podemos está en una posición invertida de la que había en 2014, ideológicamente hablando. Y esa posición invertida no es una evolución natural de sus protagonistas, sino sobre todo una imposición de venida de los nichos de mercado que quedan. Es decir, cuando Podemos aspiraba en su formulación original a ser una izquierda seductora. Podemos, el origen, trataba de seducir a los votantes del Partido Socialista, no los atacaba, los seducía. Podemos trataba de ser transversal, de capturar cuanto más voto mejor. No criticaba, era muy crítico de las posiciones caricaturizadas de izquierda tradicional, como la Izquierda Unida, diciendo que era la esquinita del tablero. Ese era el Podemos del 2000. Pequeños, identitarios, herméticos. Ese era el Podemos original. Pero llega un momento en el que Sumar se convierte en eso, en el que Sumar ocupa ese espacio. Yolanda ocupa ese espacio porque se lo ha dejado Pablo. Se lo ocupa Yolanda y sus, digamos, aliados comunes, Izquierda Unida, y Podemos se queda difuminado. Y al quedarse difuminado, necesita encontrar un hueco. Y ese hueco solo estaba ahí, en ese nicho.
Y esta reubicación irónica del espacio, es lo que hace que Podemos, ante cada oportunidad que ve, la emplee para realzarse. Y lo hace estratégicamente, lo hace buscando un objetivo político muy claro. Y además lo hace muchas veces aprovechándose de los errores del adversario, de su adversario, que en este caso, desgraciadamente, pues es Sumar. Y lo hace bien porque es una estrategia racional, de partido. Pero visto desde fuera, uno puede verlo como algo caprichosamente inútil, desde el punto de vista de que la sociedad no está, o sea, se está jugando demasiado como para que las izquierdas estén en esa disputa por la hegemonía de un espacio cada vez más pequeño, que es en lo que estamos. Pero esa ocasión en Ucrania, como posteriores ocasiones, no dejan de ser momentos concretos de esa batalla general, que empujan a Podemos a una posición que no era tradicionalmente la suya, que no estoy valorando ni si es verdad o mentira, es decir, ese pacifismo que ellos defienden, yo también lo defiendo, esa anti-OTAN yo también lo defiendo, pero que está en una posición devenida de la necesidad de competir con lo que entonces era Sumar, más que probablemente de un debate ideológico profundo. Bueno, has dicho que no te gusta echar leña, que de hecho durante tu trayectoria no has hecho críticas o descalificaciones personales contra quienes hayan podido ser tus antiguos compañeros, actuales rivales, bueno, ahora mismo no, pero ya me entiendes, ¿no? Personas respecto a las cuales ahora puedes estar en desacuerdo y demás, en todo caso puedes hacer críticas políticas, ¿no? La cosa es que a pesar de que a mí personalmente me parece admirable que algunos hayáis apostado por no sacar los trapos sucios públicamente y no empezar a hacer una lista de los agravios, claro, ocurre una cosa y es que yo entiendo que mucha gente desde fuera pueda simpatizar mucho más con Podemos cuando la lista de agravios contra Podemos es pública y notoria y lo que te quiero preguntar es ¿hasta qué punto esto tiene que ver con que desde ese espacio han estado más dispuestos a narrar y contar su versión de los hechos y en cambio desde las personas a las que se acusa muchas veces prefieren tener una actitud más pasiva y acaban permitiendo que sean otros quienes definan el papel que han ocupado? Te quería preguntar si crees que esos agravios contra Podemos habrán existido, por supuesto, pero sí han existido también agravios en el otro lado que simplemente pues, no se conocen tanto y si crees que en ese sentido es una estrategia elegante, pero quizás contraproducente, no sé qué opinas al respecto. Todos tenemos agravios. Yo tengo agravios a puñados. Es decir, todos hemos sufrido. Es decir, en este proceso estoy convencido de que incluso dentro de Izquierda Unida yo he perdido amigos que justifican la ruptura de la relación por responsabilidad mía y probablemente tengan razón. Es decir, todos tenemos agravios porque la política es difícil y no existe la posibilidad de contentar a todo el mundo y hay momentos en los que tienes que tomar decisiones que satisfacen a unos intereses y dejan insatisfechos a otros. Esto pasa siempre, en cualquier partido, y más cuando hay un ecosistema más amplio, ¿no? Entonces, ¿qué virtud tiene publicar la lista de agravios continuamente? Virtudes nadie ha sabido explicarme ninguna. Problemas yo me sé de muchos. Acabo de explicar uno, las consecuencias emocionales que deja, la huella y las cicatrices que deja en la gente, ¿no? Es decir, si yo me tiro 3 años diciendo que los de Podemos son malvados, pues como he dicho antes, va a ser muy difícil que la gente que me ha creído de repente diga, porque o soy un hipócrita o desde luego lo que soy es un traidor. Entonces, yo trato de mantener ese punto de distancia sin ser agresivo, pero narrando las cosas. Yo te lo estoy contando aquí todo. Sí, sí. Pero eso no significa que tenga agravios que publicar o decir, es que este me hizo esto en ese día y por eso justifico todo. No, yo creo que, es decir, a mí me han hecho muchas cosas en política que yo pues no las he socializado. Porque si las hubiera socializado en ese momento, la gente de Izquierda Unida hubiera pedido irse de Podemos, de Unidas Podemos, irse de Sumar o irse de todos los lados. Si yo hubiera encendido las antorchas y le digo a la gente
gente de mi Izquierda Unida, a vuestro coordinador lo acaban de humillar en la última reunión que hemos tenido. Seguidme conmigo con las antorchas encima del monte. ¿Me siguen? ¿Cómo no me van a seguir? Si son gente de Izquierda Unida, se sentirán heridos también por esto. Pero, ¿qué gano con eso? Yo prefería tragármelo yo, aunque luego tenía que somatizarlo de alguna manera físicamente, pero prefería callarme y decir, oye, mira, me han tratado mal esta gente, esto lo ha hecho muy mal, hay alguna que otra gente que se ha portado mal en el interno también, pero yo no voy a socializar eso porque al final mi planteamiento es el siguiente. Para la gente de derechas y de extrema derechas, y particularmente para aquellos que quieren convertir España de nuevo en una cárcel, en esa cárcel vamos a estar en la misma celda, Pablo Iglesias y yo, si tengo la suerte de que sea una cárcel. Para ellos no hay diferencias entre nosotros. No. Desde el otro lado, la gente de Podemos, la gente de Sumar, la gente de Compromís, la gente de Comunes, la gente de Izquierda Unida, de las 300.000 corrientes del Frente Popular de Judea, somos los mismos traidores a la patria. Y por lo tanto, que nosotros estemos dedicando energías y tiempo a ese tipo de justificaciones de nuestras peleas internas, pues es algo que es absolutamente absurdo. Entonces yo, que he vivido la experiencia y sé que las batallas internas hay que darlas, prefiero que sean con el menor coste posible y prefiero que sean lo más discretas posibles, porque así funcionan mejor las cosas y habrá costes y asumiremos los costes los que hemos estado ahí. Con el tiempo, bueno, pues yo ya he dejado la política, o a día de hoy hablo más con Pablo Iglesias que con Maillo o con Sira, que son de Izquierda Unida, y son las cosas de la vida. Pero cada uno tiene que seguir el camino que quiere. Podría haber seguido en política, preferí marcharme. Pero ojalá en algún momento los que toman decisiones consigan, no sé si por accidente o por necesidad, reunirse en un espacio parecido un poco a lo que yo en su momento visualizaba como ideal. Porque al final pues uno no deja de ser militante de la causa, aunque haya dejado la política institucional. Claro, es que entiendo y comparto, casi suscribo punto por punto lo que dices, pero antes, por ejemplo, estábamos hablando de cómo era imposible que volvieran a confluir esos espacios precisamente por las heriditas que se han ido enquistando, por los rencores acumulados, por los yo te veté a ti porque tú me habías vetado a mí, ¿no? Ya, claro, yo te veté a ti porque tú antes habías vetado, o sea, y así podríamos seguir y no se acabaría nunca, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto sí que hace falta una suerte de simbólicamente, bueno, metafóricamente hablando, comisión de la verdad en la izquierda institucional que esclarezca un poco qué pasó y cuándo pasó, aunque sea simplemente para cerrar un poco heridas y para que se entienda que aquí no ha habido monstruos conspirando, etcétera, sino que ha habido personas que pues, han tenido pues, fricciones, desencuentros, etcétera, que no hay ningún... No lo sé, ningún demonio aquí que haya estado, no lo sé, esparciendo veneno porque sí. El papel de los dirigentes ahí es fundamental. Un dirigente político no puede ser simplemente el que traslada la información que le llega de su asamblea de base. Si yo tengo una asamblea de base donde están poniendo a parir a no sé quién persona, yo como dirigente tengo que traducir eso. No puedo directamente ir al otro lugar y decir, es que dicen de ti, porque para eso no eres un dirigente. Lo que quiero decir es que hay dos dimensiones, la de los dirigentes y la del resto de militancia. Es decir, y tú tienes que ser capaz de traducir los ánimos de la militancia en dirección política. Y, lógicamente, tienes que hacerlo sabiendo que no puedes destruir los puentes. Y hay momentos en los que te apetece destruir los puentes. Hay momentos en los que somos humanos, podemos ser absolutamente vulnerables ante los ataques del resto de la gente. Creo que no hace falta una comisión de la verdad. Creo que los dirigentes tienen que ser suficientemente maduros para decir, a ver, tú y yo, nos hemos matado, nos hemos insultado, nos hemos puteado, nos hemos hecho un montón de cosas internas que no están bien decirlas. Pero necesitamos ponernos de acuerdo, porque hay una causa mayor que no tiene que ver contigo ni conmigo. Tiene que ver con la necesidad de la población, tiene que ver con esta crisis ecosocial, tiene que ver con esto, lo que tú quieras poner en programa, lo que sea. Y eso es lo que hace falta. Y si se puede, que en esas condiciones de ya no nos vamos a matar ni a pegar, haya más gestos favorables, menos gestos desfavorables y sobre todo prohibir incendiar al personal. Porque incendiar al personal es lo que estamos viendo hoy en día. Es generar una ficción cada vez más grande de distancia, una brecha enorme entre unos y otros.
Es probable que un militante de Sumar o un militante de Podemos crean que su distancia es insalvable a día de hoy, después de dedicar casi todas las energías a eso. Pero si tú te pones en alguien del Partido Socialista, alguien apolítico, alguien del PP, no va a haber una gran diferencia entre esas dos. No la va a percibir. Es una diferencia engrandecida artificialmente por unos intereses en disputa. En mi opinión, es como yo lo veo así. Es decir, yo lo he visto siempre en mi día a día y no es fácil y tienes que conllevarlo y ahí está el mérito del dirigente. Si no, cualquiera podría, digamos, asumirlo y no es tan fácil ser un dirigente y ser un dirigente bueno implica manejarse en esos espacios. Ojalá en algún momento se produzca ese entendimiento. A veces son circunstancias externas las que te obligan a hacerlo y a veces se llama ley electoral y el pragmatismo y ver lo que hay en las encuestas. Y una recomendación que yo, a quien quiera escuchar, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, yo ya no hablo con prácticamente nadie, salvo los que me llaman. Yo no quiero intervenir en la política. Esta es una entrevista que hago casi 2 años después de haberme ido, la primera, pero siempre les he dicho, digo, yo no voy a llamar a deciros nada, ni voy a hacer en los medios de comunicación, y si me preguntas, ¿qué opinas de lo último que ha dicho? Te voy a decir, yo no opino de nada. Pero si me llaman, yo siempre cojo el teléfono. Mi consejo es dejar de hablar de los otros. O sea, hablar de las cosas que tú haces. Antes, tú has hecho una reflexión sobre la Stradwife, por ejemplo. Eso está conectado con la jornada laboral. Eso está conectado con la necesidad de rebajar la jornada laboral, de subir los salarios reales y de bajar las horas de trabajo para poder tener más tiempo libre. Es decir, lo que tenemos que conseguir es generar un marco comunicativo y político e ideológico en el que la propuesta no sea simplemente cuantitativa. No, pues cobro más. No. Esto no se trata de cobro más. La clave es que vas a tener más tiempo de ocio, que vas a disfrutar la vida de otra manera. ¿Y cómo que trabajas? Eso no es. solo... ¿Por qué? Porque aspiramos a una sociedad donde trabajas para vivir, no vives para trabajar. Y tenemos que construir eso en una narrativa. Y quizás eso es lo que le está faltando a los que hacen las normas ahora, que son buenas, de Sumar. Les falta incorporarlos en una narrativa que sea esperanzadora, porque lo que se está haciendo está muy bien, pero necesita esa traducción. Si tú lo haces así, no te preocupes por los demás, ya caerá por su propio peso. Es decir, si a Sumar le preocupa que Podemos le esté machacando todo el día, el objetivo principal de Sumar tiene que ser superar todo lo posible la estimación electoral, atraer a la población, seducir a la población. Si lo haces así, la correlación de fuerzas será más favorable para ti. Esa es un poco la lógica, no entrar en el barro.